Jóvenes, bienvenidos a la clase de 10º grado. Soy el profesor Carlos Jonathan Jiménez. El tema que abordaremos el día de hoy es Honduras en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos que explicar sobre Honduras en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, jóvenes, tenemos lo que es un mapa conceptual de Honduras en el siglo XX. Bueno, pero antes que todo vamos a pasar lista. Mayra Lisek, Ángela Machado, Cristo Javier, Pablo Hernández, Selvin Johan. Muy bien, jóvenes. Ahora daremos a inicio lo que es la clase. Espero que pongan mucha atención porque en el desarrollo de la clase habrán muchas actividades. Tenemos que el cariato tenemos que en 1933 el cariato, tras un periodo de agitación, asume el poder presidente general Tiburcio Carías Andino, fundador del Partido Nacional. El general Andino está destinado a estar al frente del poder presidente por alrededor de 4 periodos, al mismo llamado tenemos que el nacimiento del cariato en 1933, la situación política y económica de Honduras acaba de impactar por los efectos de la depresión económica, así como por las consecuencias del periodo de guerra civil en 1932. El nuevo presidente Tiburcio Carías Andino, quien asume la presidencia el 1 de febrero de 1933, como las medidas necesarias y convenientes para hacerle frente a los problemas. En el aspecto económico del gobierno, Carías Andino puso en práctica una serie de medidas conservadoras para evitar el colapso económico de la reducción de los sueldos de los empleados públicos. Le ofrecieron los préstamos otorgados por bancos privados de Estados Unidos de América, avalados por las compañías bananeras establecidas en el país. Están prestando atención, jóvenes, porque habrán evaluaciones durante la clase. En 1950, modelo político y económicos a seguir. Carías se retira del poder y dejando a Juan Manuel Galvez como presidente. El presidente Galvez crea que en el Banco Central de Honduras se denomina el gobierno de Galvez como el gobierno más progresista de la historia de Honduras, ya que se constituyeron múltiples carreteras, se hicieron proyectos de luz y agua por muchas poblaciones y aún más importante, Galvez canceló la deuda externa y externa. En 1900 a 1954 se dio el bananero y la huelga política en 1954. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la Unitec Fruit Company, Standard Fruit Committees, las cuales establecieron enormes plantas del banano a la costa norte. En abril de 1954 se dan los proyectos que querían como una embrión de la gran huelga en Tela, Atlántida y Puerto Cortés, de puerto de las costas atlánticas de Honduras, y que eran lugares de embarque. El banco de Unité Frucum, a los trabajadores se les obliga a cargar los barcos sin pagarle trabajo extra y sin
reparar que era el domingo día de descanso, los trabajadores se niegan y hacen un pago laboral al cual se extienden en todas las direcciones de este primer movimiento. El reivindicador de los trabajadores de Honduras, en los trabajadores de Honduras grafican en 1963 a 1982 gobiernos militares. Las principales características de este periodo son la creciente militarización del Estado, la lucha de sectores populares y grupos empresariales nacionales por ampliar su espacio, participación política, social. Además, aparecen nuevos partidos políticos. ¿Están prestando atención, jóvenes? En el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, encabezado por el coronel Osvaldo López Orellana, marcó al inicio de la militarización de los poderes políticos. Al principio de las Fuerzas Armadas interviene la vida política del país con el fin de poner orden en casa, y después continúan ejército del poder a nombre de la contrainsurgencia. Osvaldo López Orellana asumió el poder como presidente constitucional el 6 de junio de 1965. Osvaldo López Orellana asumió el poder como presidente constitucional el 6 de junio de 1965. Su gobierno se caracterizó por las crecientes inversiones privadas estadounidenses en el país y mayores demandas al sector obrero y organizado. Llega al poder en 1972 después de varios amotinamientos general Osvaldo López Orellana. El nuevo gobierno adoptó medidas para establecer la dominada y población, modernización estatal y para el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo económico que conllevó a una expresión del parado establecerse. Crearon instituciones autónomas como Hondutel, Banasupro y Educrédito. En 1974 a 1998, la naturaleza hondureña, el huracán Fifi causó 17,000 muertos y deja en albergues 500 millones. Deja en albergue 1 millón de, provocando pérdidas valoradas en 50 millones de dólares. En 1998, el huracán Mix azota el país, dejando unos 14,000 muertos y 12,272 heridos, de 1.5 millones de damnificados y 3,794 millones de dólares en pérdidas económicas. La democracia del Congreso de las nuevas legislaciones. Segundo, en 1982 da paso al gobernante democrático en las elecciones del presidente Suazo Córdoba. En 1999 el Congreso asume a cargo de comandantes de jefes de Fuerzas Armadas y estas piden automáticamente ayuda al país. La democracia en el Congreso y las nuevas legislaciones. Seguida, en 1982 da paso al gobierno democrático de las elecciones presidente Suazo Córdoba. En 1999 el Congreso suprime al cargo de comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. Estas pierden autonomía que gozan de los años 40. Un civil asume el control de las Fuerzas Armadas a través de un Ministerio de Defensa.
Como pueden observar, aquí tenemos las imágenes. Los jóvenes ingresan a lo que es el enlace de Canva. Yo les voy a enviar el enlace. Ingresan a Canva y realizan una línea de tiempo resaltando las fechas importantes de la segunda mitad del siglo XX en Honduras. Como pusieron atención en la clase, espero que no tengan ningún inconveniente. Esto es todo el día por hoy. Los vemos la próxima semana.